gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud. Y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud. Y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud. Y otra más: la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas aquí a La Voz de las Pymes, el espacio en donde estamos buscando darle visibilidad a las pequeñas y medianas empresas de este hermoso país. Un servidor, Javier Cepeda, tengo el gusto de llevar a cabo este episodio en el que traigo un tema bastante interesante, un análisis, crear conciencia a nivel empresarial. En esta ocasión, mi queridísimo Ramiro Escoto no se encuentra con nosotros. Anda en Tierra Santa. Alguien tiene que chambear en lo que la gente se va a Tierra Santa. Desde aquí le mandamos un fuerte y enorme abrazo a nuestro querido Ramiro Escoto. Ya estará próximamente con nosotros, ya que regrese de este viaje. En este espacio en el que, como bien lo decimos, es un espacio informativo, en el que buscamos entregar todas las bases para que los dueños, las dueñas de esas pequeñas y medianas empresas de este país, los administradores, los de recursos humanos, los contadores, todo personal administrativo, financiero, operativo, tenga las tablas, las bases y las herramientas para poder tomar mejores decisiones de una forma más informada. No es un noticiero, recordemos, esto es un espacio, este es un podcast en el que buscamos entregar información de valor, de formación, de capacitación, de acompañamiento. En todas mis redes sociales me localizan como @JavierCepedaOro. En @JavierCepedaOro, ya sea en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X, LinkedIn. En todas las redes sociales compartimos información de interés que puede ser de utilidad para las empresas y sobre todo para quienes hacen que las empresas se desarrollen y crezcan. Tengo el gusto de estar con ustedes platicando el día de hoy y vamos a tocar un tema sumamente interesante. Un análisis sobre la evolución de la informalidad en nuestro país. Es interesante tocar este tema porque, igual como lo he platicado en algunos medios de comunicación, la gran diferencia entre hablar en un medio de comunicación y crear este podcast, este episodio en particular, es que en los medios de comunicación regularmente tienes un tiempo limitado, dependiendo del medio, del canal, del programa, 5, 6, 7 minutos, en algunos 11, 12. Hay otros amigos que me invitan a estar ahí con ellos durante todo el programa, pero procuro, aunque tenga unos cuantos minutos, el poder conceptualizar el tema. La diferencia del podcast, aquí en La Voz de las Pymes, es que podemos ahondar
mucho más para poder entrar a ciertos detalles. Ya lo he venido platicando en días anteriores. En este momento la economía en nuestro país está tomando un rumbo distinto al que en los últimos años ya estábamos acostumbrados. Últimos años en los que la economía en México era buena, favorable, que estaba en un constante desarrollo y crecimiento, en el que las pymes podíamos tener certeza de que el trabajo que estábamos haciendo iba a generar un resultado favorable para todos nosotros. Hoy la economía de nuestro país, por diferentes factores y aristas, está tomando un rumbo distinto. Y hoy quiero analizar un poco sobre la evolución de la economía informal en los últimos años. Habrá quienes puedan decir que este tema no les interesa o para qué les puede servir. Desde mi punto de vista, y se los digo como empresario, siempre hay que mantenernos informados sobre los cambios, sobre lo que beneficia o perjudica directa o indirectamente el desarrollo de nuestros negocios. Y qué mejor que hacerlo en un espacio en donde podamos tener cierta autoridad moral, en donde podamos demostrar que un camino por el que queremos llevar a la gente es un camino ya recorrido, es un camino relativamente exitoso. Entonces, considero que independientemente si escuchas este podcast de La Voz de las Pymes o cualquier otro, lo más importante es mantenernos informados, actualizados, para poder tomar mejores decisiones. ¿Cómo ha evolucionado la informalidad en nuestro país? Porque se habla mucho sobre quiénes están en la informalidad, quiénes están en la formalidad, quiénes son los que sí contribuyen con sus impuestos, quiénes sí son quienes contribuyen contra el desarrollo de este país, quiénes no. Pero necesitamos entender un poquito más el contexto sobre cómo ha venido evolucionando, pero sobre todo también cuáles van a ser esos factores, las principales causas por las cuales la informalidad está en los niveles que conocemos ahorita, y sobre todo cuáles son aquellas propuestas que podríamos impulsar para que entre todos, y esto es uno de los puntos más importantes de este podcast, para que entre todos podamos mejorar las condiciones, podamos ayudar a que disminuya la informalidad en nuestro país. Esto es La Voz de las Pymes, el espacio en donde se busca darle visibilidad a las pequeñas y medianas empresas, en donde los problemas de las pymes son nuestros problemas y en donde entre todos vamos a buscar y encontrar las soluciones. Arrancamos entonces mencionando solamente que en los últimos 5 años la informalidad en México ha mostrado una tendencia que le va ganando terreno a la informalidad. Pareciera que no, porque cuando solamente revisamos nuestro presente, no nos damos cuenta sobre esa posible evolución que se ha generado. Entonces, sí, efectivamente, vamos a revisar qué pasa con los últimos 5 años y qué pasa con el año actual, el año presente. Y en los últimos 5 años, sí, la informalidad al parecer le está ganando un terreno a la formalidad en México. Ejemplo, en el 2019, todavía antes de la pandemia, y para tomar este año 2019 como una base, el porcentaje o la tasa de informalidad superaba el 56%. ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio de cada 100 empresas en nuestro país, poco más de la mitad se encuentra en la informalidad. Y más adelante vamos a platicar un poquito sobre qué implica estar en la informalidad, o sea, qué significa estar en la informalidad. Pero en el año 2019, antes de que
empezara la pandemia, que por cierto ya hace algunos ayeres, hay quienes ya se olvidaron definitivamente de la pandemia, incluyendo los posibles aprendizajes que esta debió haber dejado para muchos. Entonces, en el 2019, antes de la pandemia, la informalidad en México estaba por encima del 56%. Un año después, en el 2020, la informalidad disminuyó. Estábamos en los niveles por encima del 51%. Y podríamos decir, oye, algo se hizo bien porque del 2019 que estábamos por encima del 56 al 2020 que se redujo al 51%, pues entonces quiere decir que hubo acciones interesantes porque algo se hizo bien, porque disminuyó la tasa de informalidad en México. Sin embargo, no es que algo se haya hecho bien. Más bien que en el año de la pandemia, cuando inicia, se perdieron muchas fuentes de empleo informales. Fueron los que primero sufrieron el estrago de COVID-19. Los emprendimientos informales, esas micro, pequeñas, medianas empresas informales, hicieron que se redujera del 56 al 51% la tasa de informalidad, porque son los que primero sufrieron los estragos de la pandemia. Y entonces no es que algo se haya hecho bien, simplemente que se perdieron empleos informales y además hubo una impresionante reducción en el tema económico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Ya en el 2021, cuando comienza este tema de la reactivación económica, la informalidad se dispara hasta el 61%. Muy por encima de los niveles pre-pandemia. Ahí ya podíamos hacer una evaluación 2019 versus 2021. Ya podíamos hacer una comparativa de lo que estaba sucediendo. Se reactiva la economía en el 2021 y se dispara la informalidad. En el 2022, sí hay una contracción, sí hay una reducción, como que ya daba señales de que se quería recuperar y quería disminuir la informalidad en México, porque baja a por encima del 59%. Es importante tener memoria y es importante conocer un poquito sobre la historia. Y entonces hay una reducción en el 2022, ya mucho más cercano a la época actual. En el 2023 todavía reduce un poco más, se muestra una ligera disminución respecto a el año 2022, en donde se tasa por encima del 54%. Fíjense bien. En el 2023 estábamos por encima, poquito, del 54%, la tasa de informalidad. En el 2024, o sea, apenas ya al cierre del año anterior, la informalidad cerró por encima del 55%. Y esto representaba que más de 32 millones de personas, sí, lo escuchamos bien, casi una quinta parte de la población nacional, más de 32 millones de personas, se encontraban trabajando en condiciones informales. Pero para 2025 la cosa no pinta mejor, ¿eh? Esa es una realidad. Y quizás por algo y por esa razón es que me atrevo a compartir este episodio. Porque al parecer esto ya se va a convertir en una tendencia a la alza, en el que si en 2024 cerramos con una informalidad
del 55%, en el 2025 llevamos un 57%. 2 puntos por encima de lo que fue 2024. Ahora bien, ¿qué carambas es la informalidad? A mí, ¿por qué me preocupa? A mí, ¿por qué me debe de interesar? ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos entender? Todo esto, ¿cómo me puede perjudicar o beneficiar? En México y en diferentes partes del mundo, a nivel empresarial, existen 2 tipos de empresas. Más allá del tamaño, del sector, de la industria, micro, pequeña, mediana, grande, macro, comercio, servicio, turismo, industria. Más allá de eso, hay 2 tipos de empresas en nuestro país. Las empresas formales, que son aquellas que contribuyen al gasto público, que pagan sus impuestos, que presentan y cumplen con sus declaraciones de ley, que apoyan a la economía local, nacional, que son parte de este posible desarrollo y crecimiento de nuestro país. Son empresas que saben y entienden que las reglas del juego se hicieron para todos y que todos somos parte de este juego llamado negocio, llamado empresa. Y que son empresas que generan empleos, que buscan dar de alta a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que cumplen con sus obligaciones de ley, que pagan sus contribuciones, sus cuotas, que permiten que estas personas que trabajan para ellos puedan tener un crecimiento, tranquilidad, que puedan acceder a beneficios, a servicios médicos, acceder a una vivienda. Somos personas que entendemos que el emprender no es para todos y sabemos que para emprender hay que jugar las reglas de todos. Y por otro lado tenemos a los negocios informales, o medio formales, o medio informales, como lo quieran ver. Los negocios informales son aquellos que, si por ellos fuera, cualquier tipo de operación comercial, cualquier tipo de venta, estarían dispuestos a no entregar una factura, porque sabemos que una factura me compromete, me obliga legal, fiscalmente. Operaciones en efectivo, operaciones sin comprobación. Y hay otras, también en la informalidad, que sí entregan una factura por sus ventas, por sus operaciones comerciales, pero que sus trabajadores no los tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no pagan contribuciones, seguridad social, y que estos trabajadores no cuentan con la tranquilidad ni con los beneficios que un trabajador tiene en una empresa formal. Y sobre esta línea me puedo ir con muchos más ejemplos y calificativos. Tenemos 2 tipos de empresas, las formales y las informales. Lo que es una realidad es de que están pasando los años y más empresas formales se están trasladando a la informalidad, más negocios y emprendimientos que están arrancando se están yendo directo a la informalidad. Y esto no nos conviene a nadie. Esta es una realidad. Este es uno de los focos rojos que tenemos que empezar a tomar en cuenta y a generar acciones concretas, porque es uno de los focos rojos que atentan contra la economía nacional. Cuando decimos, oye,
es que económicamente hablando hay muchas alertas para indicar que no nos va a ir bien en los próximos días o meses. El tipo de cambio, la inflación, es más, la inflación acaba de terminar el mes de mayo 2025 y cerramos con una inflación del 4.42. Este porcentaje no se veía desde noviembre del 2024. Y es importante mantenernos alertas de lo que está sucediendo y de poder comparar, oye, ¿qué representa este aumento en la inflación del mes de mayo? Si es un foco rojo para poderme en alerta. El tema es que tenemos diversos factores que tenemos que tomar en cuenta, el tipo de cambio, la inflación, tasas de interés, o sea, muchas cosas que me orillan a decir que la economía está en una contracción. Hay quienes dicen que ya estamos en una recesión técnica. Hay quienes dicen que el propio Banco de México augura un crecimiento del 0.1% para 2025 en México, cuando inicialmente el Banco de México pronosticaba un crecimiento del 0.6%, también un crecimiento bastante bajo, ni siquiera llegamos a un punto porcentual. Cuando una economía no crece ni siquiera un punto porcentual, entonces definitivamente hay un estancamiento, hay una desaceleración económica y estamos entrando en una recesión técnica, sin mencionar que posiblemente podamos entrar en una recesión. ¿Y la recesión qué quiere decir? Simplemente no estoy creciendo, por el contrario, estoy decreciendo. Entonces, son muchos los puntos, los factores, los indicadores que tenemos que tomar en cuenta para poder determinar si estamos en bonanza o estamos en una situación en la que tenemos que prestar más atención a las decisiones financieras que estamos tomando. Y este episodio, amigos, no es para alarmar a nadie, pero la realidad es de que alguien tiene que decir las cosas como son. Alguien se tiene que preocupar y ocupar por lo que pasa en las pymes en México. Y muy probablemente estas realidades no las vamos a estar escuchando de algún político o funcionario público. Entonces, primero entendamos qué es la informalidad y qué es la formalidad, para poder entender cómo está evolucionando el crecimiento de la informalidad en nuestro país. Ahora bien, más adelante, aquí en La Voz de las Pymes, voy a platicar por qué las pymes están yendo a la informalidad. O sea, esa es una realidad. Entendamos cuáles son los principales factores que pueden influir a la informalidad. Recordemos que en México la mayor parte de las unidades económicas en nuestro país son microempresas. Y después siguen las pequeñas y después siguen las medianas. Que en conjunto las micros, pequeñas y medianas empresas pues representamos el 99.8% de las unidades económicas del país, pero de las microempresas y de los autoempleos son una gran cantidad. En México generamos una gran cantidad de autoempleo y una gran cantidad de microempresas. Y esto tiene un tema negativo. No es negativo que se creen muchas. Lo negativo es que se crean sin estructura económica, sin un plan de negocio, sin un plan estratégico. Nacen para ver qué sucede, sin una estructura económica, y prevalece la generación de microempresas y autoempleos en sectores, particularmente en el comercio y en servicios, que contribuyen significativamente a la informalidad. Son los que más apoyo necesitan de nuestra parte en temas de formación, de capacitación, acompañamiento. Un segundo punto es que en México tenemos
un altísimo porcentaje de trabajadores con un nivel educativo bajo. Por lo que esto puede, de cierta manera, limitar su acceso a empleos formales mejor pagados. Entonces, ahí tenemos otro foco en el que tenemos que atender y atacar. Una gran cantidad de trabajadores en México, su nivel educativo es bajo. Y algo está sucediendo. Y al tener un alto número de trabajadores con nivel educativo bajo, pues entonces quiere decir que no tenemos la capacidad suficiente o necesaria para poder acceder a empleos más especializados, mejor remunerados. Y ahí está una de las dolencias en México. Tenemos que atacar el tema de la educación. Y no estoy hablando solamente desde la niñez, estoy hablando incluso de ya en una etapa adulta. Por otro lado, la complejidad y la rigidez de las leyes, particularmente las laborales en nuestro país. Todo esto puede desincentivar la formalización de empleos. ¿A qué me refiero con la complejidad de las leyes laborales en nuestro país y su rigidez? Ejemplo, no nos vayamos muy lejos. En este mes de junio ya se empieza a abordar en mesas de trabajo por parte del gobierno, del sector empresarial y de la parte trabajadora, ¿cuál va a ser el mecanismo para poder disminuir de 48 a 40 horas a la semana la jornada laboral? Esta reforma va a pasar. Lo que estamos esperando es ver cómo va a pasar. ¿Cuál va a ser ese sentido de disminuir de manera paulatina de 48 a 40 de aquí a 2030? ¿Quiénes van a empezar primero, quiénes después? ¿O si todos juntos? Ya lo mencionaron hace unas semanas por parte del gobierno federal. La jornada laboral reducida de 48 a 40 horas va a pasar, solamente estamos viendo de qué manera lo hacemos paulatino y gradual de aquí a 2030. Pero analizando un poco el tema de la informalidad, esta reforma es una de las que más va a golpear al sector empresarial. De las que yo he conocido en 20 años de carrera profesional. Voy a poner un ejemplo. En este momento tienes a un trabajador que gana 10,000 pesos al mes y trabaja 48 horas a la semana. Si esta reforma se completa, que de 48 baje a 40, entonces tu trabajador va a laborar 40 horas a la semana y tú le seguirás pagando o le tendrás que seguir pagando esos mismos 10,000 pesos al mes. A ver, entendamos esto. Tengo un trabajador al que le pago 10,000 pesos al mes en este momento, por poner un ejemplo. Y ese trabajador labora conmigo 48 horas a la semana. Si esta reforma en este momento pasa en que haya una reducción completa de 48 a 40, entonces automáticamente mi trabajador va a laborar el 83.37% del tiempo que anteriormente estaba laborando. O en otros términos, mi trabajador va a laborar menos 16.67% menos.
8 horas de 48, ese es el porcentaje que representa. 16.67. Vamos a cerrar en 15 para poder hacer las cuentas rapidísimos. Entonces, una persona que actualmente le pagas 10,000 pesos al mes por 48 horas y le tendrás que seguir pagando 10,000 pesos al mes por 40 horas, quiere decir que va a laborar 15% menos de su tiempo y tú vas a perder 15% del sueldo que le estás pagando. Esto en primer lugar. En segundo lugar, alguien va a tener que cubrir la chamba de ese trabajador. Alguien va a tener que cumplir y cubrir el tiempo. Porque tú tienes que seguir cumpliendo con compromisos, responsabilidades con tus clientes. Ya lo he platicado, incluso en el primer episodio. Escúchalo, el primer episodio de La Voz de las Pymes. Hablé sobre todo el tema de la reforma laboral a la jornada reducida. ¿Vas a tener que contratar otro trabajador? Probablemente sí. ¿O vas a tener que pagar horas extras a ese trabajador? Probablemente sí. Y cualquiera de las dos te implica un aumento en la previsión social, porque eres formal, porque pagas tus impuestos, porque tienes a tus trabajadores en el IMSS, como debe de ser. Y todo esto te va a generar por trabajador de manera mensual un aumento de promedio 8,000 pesos. ¿Cuántos trabajadores tienes? 5, entonces súmale 40,000. 10, entonces súmale 80,000. Y así sucesivamente. Cuando lo vemos de manera individual, cada concepto, no pasa nada, es poquito. Es poquita lana, no pasa nada. Cuando lo vemos ya en suma, entonces ya pega. Pero no he terminado, ¿eh? En los últimos 5 años, ¿qué es lo que estamos evaluando de cómo ha incrementado o cómo se ha desempeñado la informalidad en México? En los últimos 5 años también hemos tenido año tras año aumento al salario mínimo. Y luego vinieron la modificación a las vacaciones. Y luego viene la modificación al aguinaldo. Y luego viene la reducción de la jornada laboral. Aumento salario mínimo, aumento vacaciones, aumento aguinaldo, disminuyo tiempo laboral. Esta operación aritmética no cuadra para las pymes. No cuadra. Y entonces nos convertimos en empresas que nos empiezan a asfixiar, que nos empezamos a ahogar en nuestros compromisos. Ya cada quincena o cada semana, dependiendo cada cuándo pagues, se vuelve cada vez más complicado pagar la nómina. Quizás hace 5 años no te diste cuenta, pero 5 años después, yo te reto a que saques las cuentas, que si hace 5 años tenías a un trabajador al que le pagabas 100 pesos al mes y tú tenías un costo adicional de nómina de 50 pesos, a ti hace 5 años te costaba 150 pesos la nómina de ese trabajador. Si hoy, 5 años después, en el supuesto de que le sigas pagando los mismos 100 pesos a ese trabajador, que no hay que ser mala onda, hay que aumentar con base a resultados, con base a desarrollo, con base a crecimiento. Pero vamos a suponer, para que saques las cuentas más rápidas, que 5 años después le sigues pagando los mismos 100 pesos a ese trabajador. ¿Qué crees? Ya no pagas extra un costo de nómina de 50 pesos, sino de 100, con el aumento del salario, a las vacaciones, etc. Y a lo que se viene. Entonces, hace 5 años pagabas 150 pesos nómina más
costo social, previsión social. Hoy pagas 100 pesos de nómina más, otros 100. Ni siquiera te habías dado cuenta, quizás, con pesos y centavos, cuánto caro te estaba saliendo ya la nómina últimamente. Y a esto se le puede denominar como en las tiendas de autoservicio. Un robo hormiga. Tú vas a una tienda de autoservicio y si alguien roba una lata, no pasa nada. 2 latas, no pasa nada. 10 personas cada una roba una lata cada una, no pasa nada. Esto está sucediendo con las pymes actualmente en México. Año 2025 no pasa nada. Pero sí está pasando porque está aumentando la informalidad. Y eso a nadie nos conviene. Si no, al rato, ¿quién va a pagar los impuestos y las contribuciones para que el SAT logre lo que en este momento está logrando? Recaudar más impuestos de los que tienen presupuestados. Hoy, y desde hace algunos años, a través de un eficiente esquema de fiscalización, el SAT recauda más impuestos de los que tiene presupuestados, de los que tiene considerados. Eso es positivo. Pero, ¿qué va a suceder si una mayor cantidad de pymes se están yendo a la informalidad? A ver, entendamos qué representa ese 57%. Porque 57% de poco, quizás no es mucho. Pero a ver, hay poco más de 5 millones de unidades económicas en México. Hay más de 5 millones de empresas en nuestro país. Quiere decir que cercano al 60% de las empresas se encuentran en la informalidad. Quiere decir que cerca de 3 millones de unidades económicas estamos en la informalidad. Y que solamente el sostenimiento de esta nación lo representan 2 millones. Por poner números cerrados. Eso es lo que representa la informalidad en México. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de la informalidad? La economía informal representó, tan solo en el año 2023, para que entendamos y dimensionemos, tan solo en el año 2023 la economía informal representó cerca del 25% del Producto Interno Bruto de México. ¡Ay, Dios! Esas ya son palabras mayores. Que el 25% de la economía nacional esté en la informalidad con respecto al Producto Interno Bruto del país es impresionantemente alto el importe. Yo me preguntaría y me imaginaría qué pasaría si ese 25% del Producto Interno Bruto no estuviera en la informalidad y estuviera en la formalidad. ¿Ustedes se dan cuenta en qué nivel de país estaríamos? Y al final del camino esto no es una solución que tenga que ejecutarse por parte de los empresarios. Esto es un análisis que entre todos tendríamos que hacer. Sector empresarial, academia, organismos, gobierno, porque esto no va a funcionar si solamente uno levanta la mano, la voz y dice, oye, las cosas están mal. A ver, ¿qué se necesita para que estén bien? Los trabajadores informales, los trabajadores que se encuentran en una compañía, en una empresa, en la informalidad, carecen en su totalidad de prestaciones sociales. Quiere decir que no están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en algún otro instituto en el que puedan tener derecho a salud.
y atención médica. Quiere decir que no tienen acceso a poder adquirir alguna vivienda, como con el Infonavit. Quizás no puedan acceder a un crédito bancario porque se encuentran en la informalidad. Regularmente en la informalidad los pagos son en efectivo por debajo de la mesa. Por consiguiente, su desarrollo social y comunitario, y esto va de la mano con uno de los puntos que mencionaba, con altísimos niveles bajos de educación. O sea, esto es un círculo vicioso. Y lo menciono, o sea, que esto no depende de que una persona, una empresa, un organismo, nada más alce la voz para que se solucione. Si esta reforma a la jornada laboral, de reducir 48 a 40 horas a la semana, no se analiza, porque hoy no es el momento para implementarla, esa es una realidad. Las condiciones dentro de las empresas no lo dan. Las empresas están sumamente golpeadas en este momento. En los últimos 5 años han sido golpeadas. Recordemos incluso cómo durante la pandemia las empresas fueron olvidadas, sin apoyo, sin beneficios, sin estímulos. Y por eso se perdieron cerca de 2 millones de empresas en el país. Algunas regresaron, otras no. ¿Qué podríamos proponer aquí desde la voz de las pymes para disminuir la tasa de informalidad en México? Lo primero es, si vamos a seguir proponiendo reformas, si todavía habrá algunos diputados o senadores que tengan la iniciativa de presentar alguna reforma de ley, yo los invito a que reflexionen, a que las reformas laborales, las reformas que afectan al sector empresarial, vayan acompañadas de un contrapeso a esa reforma. Si va a ser una reforma que beneficia directamente a los trabajadores, tiene que ir acompañada de una reforma que permita a las empresas amortiguar ese impacto. Recordemos una cosa, que no se nos olvide. Los empresarios somos los que generamos los empleos en este país y en todas partes del mundo. Porque cuando sale un funcionario público a decir, se han creado N cantidad de empleos, que por cierto en mayo se perdieron más empleos de los que se generaron. Pero si nos atrevemos a decir, se han generado tal cantidad de empleos, pues entonces debemos entender que esa generación de empleos no las generó el gobierno. Quien genera los empleos somos los empresarios. Quien genera las condiciones para que se generen los empleos es el gobierno. Entonces, si vamos a tener una iniciativa de reforma de ley con beneficio para los trabajadores, esta tiene que ir acompañada de la contraparte para que la empresa pueda amortiguar ese impacto. Ya deberíamos estar considerando incluso incentivos fiscales. Ya deberíamos estar considerando incluso cambios en la ley de las deducciones. Ya deberíamos estar considerando buscar realmente simplificar trámites para que microempresas y trabajadores independientes se puedan integrar al sector formal. Hoy por hoy, para muchos es un vía crucis poder registrar una empresa ante el SAT.
Queremos generar economía, pero necesitamos que nos ayuden a generarla, a que nos den las condiciones para poderlo hacer. Se tienen que crear estímulos e incentivos fiscales para las empresas. Se tienen que desarrollar programas de formación laboral que pueda mitigar el bajo nivel educativo que todavía sigue creciendo en los trabajadores en México. Tenemos que desarrollar programas que ayuden a formar a los trabajadores. Y esto en comunión, gobierno, organismos y empresas. ¿Para qué? Programas de formación que busquen mejorar las habilidades y la especialización que tengan los trabajadores. Y que esto pueda ayudar a facilitar su inserción en empresas formales. Lo que sí es un hecho es que la informalidad en México se está convirtiendo en un gran desafío. En un gran desafío persistente que requiere una estrategia integral. Y quizás para muchos este episodio de La Voz de las Pymes, de cómo está evolucionando la informalidad en nuestro país, a lo mejor para muchos no tenga mucho sentido, no tenga mucho interés. Guarda este episodio para los próximos años. Se lo digo a las personas, se lo digo a los organismos empresariales, se lo digo al gobierno. Guarden este episodio para los próximos años. Estamos en una etapa y en un momento de poder adelantarnos y anticiparnos a una catástrofe de la informalidad en México. Si hoy es 57, que no nos alcance al 70 o al 80. Hoy todavía podemos, a través de los diferentes actores, contraer la tasa de informalidad que está creciendo. Y todo esto combinando una serie de políticas económicas, políticas educativas y políticas sociales para poder promover un mercado laboral y poder ingresar a un sector empresarial mucho más equitativo y mucho más inclusivo. Así como hoy estamos platicando sobre la evolución de la informalidad, en el siguiente episodio también podremos platicar de la evolución del tipo de cambio. Y el año pasado el tipo de cambio a estas alturas estaba en 16 pesos, hoy está en 19. Y podremos hablar del costo de la nómina. Podremos hablar de los beneficios o no beneficios fiscales. Y podremos estar evaluando lo que ha sucedido en los últimos años y en dónde estamos parados en este momento. Hoy solamente estoy tratando de tocar un tema, un indicador económico que para mí en este momento sí es un foco de alerta en el que tenemos la oportunidad de prevenir muchas más consecuencias negativas. Yo espero que aquí desde este espacio en La Voz de las Pymes, el lugar en donde buscamos darle visibilidad a las pequeñas y medianas empresas de este hermoso país, en donde buscamos traer un contexto informativo, como bien lo dice nuestro amigo Ramiro Escoto, que por cierto, amigo, saludos hasta Tierra Santa, se te extraña aquí en el estudio, en el programa, pero sé que cuando regreses vas a traer temas y noticias interesantes. Mientras tanto, yo los dejo con esta reflexión, con esta evaluación sobre lo que está sucediendo con la informalidad en nuestro país. Y levanto la mano y levanto la voz para generar una serie de propuestas, pero no solamente para eso, sino para ejecutar las propuestas que entre todos definamos sea el camino adecuado para poder
retirar ya, en definitiva, el contexto de la informalidad en México, porque nos podría ir mucho mejor. Y este episodio no busca alarmar, busca crear conciencia de la realidad de una situación que en este momento, si lo buscas, si lo investigas, te lo vas a encontrar y vamos a llegar exactamente al mismo punto. La realidad es de que gran parte de nosotros vivimos el día a día y no analizamos cómo estábamos, cómo estamos, para saber cómo posiblemente estaremos. Para mí fue un gusto estar aquí con ustedes en La Voz de las Pymes. Les mando un enorme abrazo. Síganme en todas mis redes sociales en @JavierCepedaOro y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Así que, por favor, en Spotify, en YouTube y en todos los medios digitales, escucha La Voz de las Pymes, pero no sean egoístas. Compartan esta información. Compartan este podcast, compartan estos episodios porque son de interés general. Fuerte abrazo. Adiós. Gobierno, academia, cámaras y organismos y sector empresarial. La mente, simple y sencillamente, se puede resumir en una sola palabra: actitud, y otra más, la voz de las pymes. Tenemos que lograr que las pymes de Jalisco puedan no solamente llegar a otras regiones del país, sino, ¿por qué no?, internacionalizarse.